Y la geometría analítica es, o sea, la definición de un círculo, por ejemplo, pues solía ser como em, el conjunto de puntos que distan de un punto la misma, una distancia r, donde r se llama el radio y el punto s se llama centro, ¿no? Claro. Y pues a todos les quedaba claro y agarraban su compás y le decían así, decían, así es cierto, queda un círculo. Pero pues para la geometría analítica la definición es la misma, pero cambia un poco, porque la definición se vuelve el conjunto de los puntos x, y, tal que x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r cuadrada, donde r es un número mayor que cero y a, b es un punto que se llama el centro, ¿no? Y entonces, pues ya ahí se vuelve un subconjunto en términos de cosas que podemos expresar a través de una fórmula. Y las Ok. fórmulas son súper importantes porque las fórmulas son lo que la lógica puede agarrar y decir, esta es una fórmula bien formada, a partir de este conjunto de fórmulas podemos poner is, podemos poner os, podemos poner implica, podemos usar nuestras reglas lógicas para ir haciendo cosas. En cambio, si yo te digo, pues esto se llama triángulo y pues tú agarras 3 puntos y los unes con rayas y ya, eso se Claro. llama triángulo. Pues eso Ok. cómo lo agarra la Se, lógica, se- ¿no? se limita muchísimo, ¿no? O sea, Bueno, la lógica no puede meterse ahí de forma correcta porque la claro, se cierra explicación, demasiado, como que se cierra solo 3 líneas, puntos, chao, no, como que no hay de dónde ah, mucho agarrar ahí. se vuelve muy subjetiva y además se vuelve como que un poco autodefinitoria porque como que, o sea, sí, al final de cuentas terminan luego diciendo como eso lo de la distancia la definen usando rectas, pero las rectas las definen usando distancia y entonces, para la lógica, eso es raro, es difícil, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Pero pues para la vida práctica dicen, pues una raya es esto, mira, fíjate, ahí está, es una Claro, línea recta, la puedes ver, claro, sirve, ¿no? claro, claro. Entonces, así se hacen las matemáticas antes y después de 1900, en donde empezaron a haber unos problemas, que eso a lo mejor vendría como en la siguiente parte, que son justo paradojas del estilo de paradojas del infinito, cosas que tienen que ver con el trabajo de Cantor, que empezaron a no tener sentido y, y por eso dijeron, a ver, no, las matemáticas, incluso la geometría euclidiana, que ahorita les platico también de los problemas que empezaron a ver, este, pero, Y, pero que dijeron, no, a ver, tenemos que darle una estructura lógica, tenemos que hablar de las matemáticas en términos en los que una lógica bien hecha se pueda meter ahí y podamos tener nuestras reglas bien, asegurarnos de que no vamos a llegar a contradicciones, asegurarnos de que nuestras estructuras están bien planteadas, que estamos haciendo deducciones que sí tienen sentido, en vez de hacer deducciones así como decir, pues ahí se ve, ¿no? Y que nos vayamos a equivocar a la mera hora, etcétera. yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre geometría y geometría analítica? O sea, exactamente cuál es el cambio que surge ahí. Bueno, la geometría euclidiana, ¿Qué es la geometría clásica, sí? Lo que que es conocemos como geometría. Ajá. la geometría como conocemos clásicamente, que tiene, básicamente son las bases. Las bases de la geometría euclidiana son unos postulados, pero de repente hay algunas demostraciones que se agarran un poco de ver cómo es la figura. Entonces tú ves la figura y en particular la de decir cuando dos triángulos son congruentes, que lo que significa es que sean el mismito triángulo, pero uno esté en un lugar y otro esté en otro lugar. O sea, que tengan las mismas dimensiones, los mismos ángulos, este, las mismas distancias de lados correspondientes. Ajá. Entonces son triángulos congruentes. No es el mismo triángulo porque si fueran el mismo estarían en el mismo lugar. Ok. Entonces son dos triángulos distintos, pero son congruentes. La demostración de eso es tú agarras, bueno, lo que se demuestra es que un criterio para saber si dos triángulos son congruentes es el criterio lado, ángulo, lado.
Es decir, si dos triángulos tienen estos dos lados correspondientes son iguales, estos dos lados correspondientes son iguales y el ángulo entre ellos es el mismo, entonces el tercer lado también es igual y son congruentes. O sea, tienen todos los ángulos iguales y así. La prueba de eso es, pues fíjate, agarras tú este lado, estos lados con este ángulo y lo pones encima de este. Y entonces, como estos lados miden lo mismo, el ángulo mide lo mismo, entonces estos rayos van a salir para el mismo lado, entonces quedan igual y entonces el tercer lado pues tiene que medir lo mismo. Ser igual. Y por supuesto que agarrar tu triángulo y ponerlo encima y decir, fíjate que esto pasa, no es una demostración formal. Y pues básicamente a partir de las bases que están hechas un poco así, así, lo que nosotros hacemos luego es decir, bueno, nos las creemos y seguimos. Y ya se pueden demostrar un montón de cosas, pero nunca usando coordenadas, sino que siempre Claro. usando usando como cosas que se suponen desde un principio y de ahí partiendo, pero la cosa es que está muy fundada en los dibujos, por lo general, y y que las observaciones son cosas como de fijarse mucho en los puntos, en las rectas, en las figuras como tal, por así decirlo. Aunque no sepamos, o sea, siempre como que lo que se dice es que es un punto, que es una recta, no sabemos necesariamente, pero es lo que ustedes se imaginan y vamos a suponer que son cosas que ya sabemos que son y de ahí partir. Ok, ok. Y en la analítica, pues te dicen específicamente, te dicen, nuestro espacio de trabajo es R2, que significa que cada elemento del conjunto es una pareja ordenada de dos números reales. Y una recta significa, pum, aquí está, ecuación de la recta. Esto es lo que significa, algo que cumpla la ecuación de la recta. Un punto, pues es un elemento del plano, ¿no? O sea, una pareja X, Y, donde X y Y son números reales, es un punto. Entonces ahí está todo siendo muy específico y por supuesto todo está siempre siendo dado a través de ecuaciones. Y eso es lo que a la lógica le gusta, no decir las cosas así como es lo que te imaginas o es así, Claro. sino que agarrar un conjunto específico y decir en términos de elementos, en términos de ecuaciones, qué es cada cosa. Ok. Eh, y esa disyunción entre ser un poco más laxos en ese sentido y ser más rígidos y hacer todo. Uy. Mi gato tiró uno de mis gatos. Es que tengo 5 gatitos, miren. Este se Uy. llama Silvi. Eh, pero bueno, no pasó nada. No importa. Este, perdón, lo que decía es que la disyuntiva está entre las matemáticas así más con su estructura y con su lógica. Fue a partir de 1900 cuando algunos matemáticos se empezaron a dar cuenta de que pasaban unas cosas bien raras